En un momento que ha resonado profundamente entre los fieles de todo el mundo, el Papa Francisco ha revelado una parte del tercer secreto de Fátima, un mensaje escalofriante directamente de la Virgen María. Esta revelación, que en su momento estuvo confinada a 3 jóvenes pastores, habla con una urgencia absoluta sobre la necesidad desesperada de la humanidad de arrepentimiento y sirve como una advertencia terrible de las consecuencias catastróficas que nos esperan si continuamos desviándonos del camino recto de Dios. El Papa Francisco enfatizó que este mensaje no es simplemente una visión, sino un llamado resonante del cielo mismo, un grito a la humanidad. ¿Qué significa esta advertencia urgente para nuestro futuro? ¿Le prestaremos atención antes de que sea demasiado tarde? Únase a nosotros mientras exploramos las profundidades de esta extraordinaria revelación. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado sobre más información acerca de esta profecía en desarrollo y los poderosos mensajes de Fátima. Sin más demora, profundicemos en una de las historias más conmovedoras de la historia católica. Los inquietantes mensajes entregados por la Virgen María a 3 jóvenes pastorcitos en Fátima, conocidos como los 3 secretos de Fátima. Estas profecías no son solo advertencias, sino un llamado urgente para que la humanidad regrese a Dios. A través de estos mensajes, la Virgen María nos llama a arrepentirnos, orar y buscar su misericordia antes de que sea demasiado tarde. En 1917, cuando el mundo estaba atrapado en el caos de la Primera Guerra Mundial, la Virgen María se apareció a 3 niños, Lucía, Francisco y Jacinta, en el pequeño pueblo portugués de Fátima. El día 13 de cada mes, desde mayo hasta octubre, la Virgen María visitó a estos niños y les entregó mensajes destinados no solo a ellos, sino a toda la humanidad. Estos mensajes siguen resonando en millones de personas en todo el mundo, instándonos a reflexionar sobre su relevancia atemporal incluso hoy. Las palabras de la Virgen no son meras advertencias sobre el destino del mundo, sino sentidas súplicas para que volvamos al amor, la gracia y la misericordia de Dios. El primer secreto reveló una visión aterradora del infierno, donde las almas de los condenados sufren un tormento eterno en un fuego implacable. A través de esta vívida y perturbadora visión, la Virgen María transmitió la gravedad del pecado y la necesidad crítica de arrepentimiento. Su mensaje fue claro e inequívoco. Si la humanidad continuaba alejándose de Dios, las consecuencias serían indescriptiblemente severas. Ella hizo un llamado a un retorno a la fe, la oración y la santidad, de lo contrario, el castigo eterno aguardaría a quienes ignoraran su súplica. El segundo secreto predijo los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la propagación del comunismo. La Virgen María advirtió que si la humanidad no dejaba de ofender a Dios, una guerra aún mayor envolvería al mundo, y la propagación del comunismo desde Rusia traería inmenso sufrimiento y destrucción. Ella pidió específicamente la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, prometiendo que si esto se hacía, Rusia se convertiría y la paz sería restaurada en el mundo. Sin embargo, si su petición era ignorada, los errores del comunismo continuarían propagándose, llevando a guerras, persecución y la caída de naciones. El tercer secreto permaneció como un misterio celosamente guardado durante décadas hasta que finalmente fue revelado por el Vaticano en el año 2000. Este secreto mostraba a un obispo vestido de blanco, abatido mientras subía una colina cargando una cruz. Esta visión fue ampliamente interpretada como una profecía que predecía el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981, un evento que el propio Papa creía que sobrevivió gracias a la intervención directa de la Virgen María. Sin embargo, el tercer secreto no se limitaba a este evento singular. También contenía una advertencia más amplia y siniestra sobre la persecución de la Iglesia, la erosión de la fe y el sufrimiento que seguiría si la humanidad continuaba rechazando el llamado de Dios. A través de estas poderosas revelaciones, los mensajes de la Virgen María siguen siendo un llamado solemne y urgente para que todos regresemos a Dios, nos arrepintamos de nuestros pecados y abracemos su misericordia antes de que sea demasiado tarde. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, ahora llegamos a la parte más crucial de esta revelación, el momento que todos hemos estado esperando. Recientemente, el Papa Francisco compartió con los fieles una serie de advertencias escalofriantes sobre el año 2025, un tiempo que él cree que estará plagado de pruebas y eventos monumentales que podrían cambiar el curso de la humanidad.
En estas últimas revelaciones, reveló un mensaje solemne y urgente de la Virgen María, un mensaje lleno tanto de profecía como de graves preocupaciones sobre el futuro. Habla de eventos inminentes que pueden desarrollarse si la humanidad no despierta a tiempo, ofreciendo una visión mística pero inquietante de lo que podría estar por venir. Las señales, indica María, ya están comenzando a aparecer ante nuestros ojos. La advertencia dada por la Virgen María apunta inequívocamente a la encrucijada del 2025. El Papa Francisco compartió que María se apareció con una súplica urgente, enfatizando que la humanidad tiene poco tiempo para cambiar de rumbo. Específicamente, señaló el año 2025 como un momento crucial, un momento en el que la humanidad enfrentará una decisión crucial, una que podría conducir a la salvación o a un daño irreparable. En la visión del Papa Francisco, vio imágenes de intenso sufrimiento, naciones atrapadas en guerras interminables, ciudades reducidas a escombros y una atmósfera de caos que cubriría el mundo entero. Esto no sería simplemente una crisis del mundo físico, también sería una prueba de espíritu y fe, una oscuridad profunda que se extendería como una enfermedad silenciosa. Uno de los aspectos más inquietantes del mensaje de María fue la profecía de una enfermedad silenciosa, una condición misteriosa que afectaría profundamente tanto al cuerpo como al alma. El Papa Francisco compartió que si bien María no reveló completamente la naturaleza de esta dolencia, sintió que no era solo una enfermedad física, parecía ser una plaga espiritual que gradualmente erosionaría la fe, la compasión y la conexión vital entre la humanidad y Dios. Esta enfermedad se propagaría silenciosamente, casi imperceptiblemente, como una oscuridad progresiva, opacando gradualmente el alma humana y dejándola vulnerable a caminos equivocados. La advertencia de María enfatizó que sin preparación espiritual, muchos quedarían confundidos, ahogándose en un sufrimiento sin fin. La enfermedad, advirtió, no atacaría de repente, más bien, corrompería lentamente el alma, llevando a muchos a alejarse de la verdad de Dios. Otra advertencia crítica de la Virgen María, transmitida por el Papa Francisco, fue la profecía de un falso despertar, un movimiento o ideología engañosa que se extendería por el mundo. Este falso despertar prometería iluminación y verdad, pero, de hecho, conduciría a las personas a una mayor oscuridad. María habló de nuevos movimientos, filosofías y creencias que engañarían a las masas, convenciéndolas de que estaban en el camino de la verdad, cuando en realidad se estarían alejando cada vez más de la luz divina de Dios. El Papa Francisco advirtió que esto sería un desafío espiritual peligroso, que engañaría a muchos y los llevaría a la autodestrucción. Sin una fe fuerte e inquebrantable, innumerables almas podrían caer víctimas de estas falsas promesas, desviándose hacia el error y la desesperación. Además de estas advertencias espirituales, el Papa Francisco también compartió que la visión de la Virgen María incluía la ocurrencia de catástrofes naturales y agitación climática. Estos eventos, aunque claramente de naturaleza ambiental, no son simplemente el resultado de la negligencia humana o el cambio climático. Según la profecía de María, también son signos de un tiempo de purificación, un recordatorio de la naturaleza frágil de la humanidad y nuestra necesidad de humillarnos ante la creación de Dios. Los desastres que seguirán produciéndose, explicó el Papa Francisco, no deben verse como meras coincidencias, sino como llamadas urgentes a reflexionar sobre nuestros caminos y volvernos a Dios con sincero arrepentimiento y humildad. Con un tono solemne y grave, el Papa Francisco concluyó su mensaje con una poderosa súplica a los fieles. Subrayó que la Virgen María nos había dado una advertencia clara e inequívoca: el tiempo se acaba y la humanidad debe tomar medidas decisivas para volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Instó a todos a escuchar el llamado de María a rezar el rosario diariamente, a ofrecer actos de reparación por los pecados del mundo y a buscar los sacramentos de la confesión y la comunión. Estas prácticas espirituales, nos recordó, son los medios por los cuales podemos encontrar paz y consuelo en medio de las pruebas que están por venir. El Papa Francisco llamó a todos a cultivar una profunda devoción al Inmaculado Corazón de María, porque al hacerlo, encontramos la fuerza y la gracia para enfrentar los desafíos que tenemos por delante, sabiendo que solo a través de su intercesión podemos esperar la misericordia divina y la salvación. El mensaje del Papa Francisco resuena profundamente, casi como si fuera una profecía, una verdad antigua que se extiende al mundo moderno.
A medida que se acerca el año 2025, la humanidad se encuentra en una encrucijada crucial. Con su llamado urgente, el Papa Francisco busca despertarnos, instándonos a escuchar y a actuar, porque el destino del mundo ahora depende de nuestro regreso colectivo al amor y la misericordia de Dios. Reflexionemos más profundamente sobre lo que está sucediendo, especialmente el papel crucial de la Iglesia en protegernos de la oscuridad que se acerca. El Papa Francisco ha hablado constantemente con urgencia sobre la misión de la Iglesia de servir como un faro de esperanza y un santuario para quienes buscan orientación espiritual. En mensajes recientes compartidos por la Virgen María, ha enfatizado que los sacramentos no son meros símbolos sino instrumentos vitales en nuestra lucha compartida contra las fuerzas del mal. A medida que el pecado y la oscuridad parecen hacerse más fuertes, estos sacramentos se convierten en un refugio y un escudo, que empodera a los creyentes para mantenerse firmes en su fe. De todos los sacramentos, la Eucaristía se destaca como la defensa más poderosa. A menudo descrita como la fuente y cumbre de la vida cristiana, se encuentra en el corazón de la misión de la Iglesia de nutrir la resiliencia espiritual. A través de la Eucaristía, los creyentes participan del mismo cuerpo y sangre de Cristo, recibiendo alimento espiritual y fuerza para resistir las tentaciones y males que impregnan la vida cotidiana. Al recibir esta Santa Comunión, los fieles recuerdan el sacrificio máximo de Cristo y, a través de su gracia, son capacitados para enfrentar la oscuridad del mundo con coraje y pureza de corazón. El Papa Francisco ha instado repetidamente a los católicos a acercarse a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía, con renovada reverencia. En un mundo que a menudo aleja a las personas de las verdades espirituales, la Eucaristía sirve como un ancla firme, un recordatorio constante de la presencia permanente de Dios y su amor ilimitado. Igualmente importante en esta batalla espiritual es el sacramento de la confesión o reconciliación. El Papa Francisco enfatiza que a través de la confesión, el alma se limpia del pecado y la relación del creyente con Dios se restaura, ofreciendo un medio de gracia en medio de la guerra espiritual. El bautismo también desempeña un papel crucial en la preparación de los creyentes para afrontar los desafíos de la vida. Este sacramento marca el comienzo de una vida dedicada a Dios, y sirve como una renovación espiritual que limpia al individuo del pecado original y ofrece la fuerza para resistir al mal. En conjunto, estos sacramentos proporcionan a los fieles una forma de armadura espiritual, equipándolos para resistir las fuerzas del pecado y la desesperación que siguen dando forma al mundo. Sin embargo, el papel de la Iglesia en la defensa contra la oscuridad se extiende mucho más allá de los sacramentos. Sirve como una brújula moral, guiando a los creyentes a vivir vidas basadas en la caridad, la humildad y la fe inquebrantable. A través de sus enseñanzas, homilías y liderazgo espiritual, la Iglesia ilumina el camino, ayudando a los creyentes a discernir el bien del mal y los dirige hacia la luz de Cristo, lejos de las trampas del pecado. El Papa Francisco, al compartir los mensajes de la Virgen María, nos recuerda que es a través de nuestras oraciones colectivas, nuestro compromiso con la palabra de Dios y nuestra adhesión a las enseñanzas de Cristo que superaremos los desafíos que nos esperan. Aunque estos eventos pueden haber ocurrido hace un siglo, los mensajes de Fátima siguen siendo tan urgentes y relevantes como siempre. Desde la devastación de la guerra hasta el auge del secularismo y el ateísmo, las advertencias de Fátima resuenan en las crisis que enfrentamos hoy. El reciente intercambio por parte del Papa Francisco de un nuevo y aterrador mensaje de la Virgen María sirve como un recordatorio solemne de estas profecías y su continua importancia. Por favor, escuchen antes de que sea demasiado tarde, no es solo una súplica del pasado, es un llamado a la acción para nuestro presente. Uno de los aspectos más poderosos de la historia de Fátima es el papel que desempeñaron los niños al transmitir estos mensajes divinos. A pesar de su juventud y falta de educación formal, Lucía, Francisco y Jacinta se convirtieron en testigos firmes de las advertencias de la Virgen María. Como se predijo, Francisco y Jacinta fallecieron jóvenes, mientras que Lucía vivió una larga vida, dedicada a difundir el mensaje de Fátima y, finalmente, se convirtió en monja carmelita. Hoy, el santuario de Fátima atrae a millones de peregrinos cada año, y la Iglesia ha acogido las profecías de Fátima como una de sus apariciones marianas más significativas. Los papas, especialmente el Papa Juan Pablo II, enfatizaron la importancia de estas advertencias e instaron continuamente a los fieles a orar y arrepentirse.
Ahora, cuando el Papa Francisco revela un nuevo y aterrador mensaje de la Virgen María, está claro que las lecciones de Fátima siguen siendo cruciales para nuestro tiempo. El mundo sigue enfrentándose a muchos de los mismos peligros predichos en 1917: guerras, disturbios políticos, erosión de la fe y decadencia moral. Sin embargo, incluso en medio de estas advertencias ominosas, el mensaje de la Virgen María ofrece un rayo de esperanza. Sus apariciones a lo largo de la historia, desde Fátima hasta Lourdes, siempre han recordado a los fieles que, sin importar cuán oscuros puedan volverse los tiempos, sigue habiendo un camino hacia la salvación. A través del arrepentimiento, la oración y el retorno a Dios, estamos invitados a encontrar consuelo y esperanza, incluso frente a la tribulación. En su última visión, el Papa Francisco habla con claridad sobre el delicado equilibrio que existe entre las severas tribulaciones que se avecinan y la esperanza duradera de redención. Si bien los desafíos y el sufrimiento que pueden surgir son reales y aleccionadores, el Papa nos recuerda que aún hay esperanza si la humanidad escucha el llamado de la Virgen María y responde con un arrepentimiento sincero. Esta dualidad de advertencia y esperanza siempre ha sido un tema central en los mensajes marianos. Lejos de buscar infundir miedo, las palabras de María tienen el propósito de motivar la vigilancia espiritual y el cambio positivo, ofreciendo a la humanidad una oportunidad de evitar las peores consecuencias del pecado a través de un sincero retorno a Dios. Esta esperanza, sin embargo, no es pasiva. Exige un esfuerzo consciente y decidido hacia la renovación espiritual. El Papa Francisco enfatiza con frecuencia la perseverancia en sus mensajes, instando a los fieles a recordar que, aunque puedan venir tribulaciones, es su fe inquebrantable la que los sostendrá a través de estas pruebas. El mensaje de la Virgen María no es de desesperación, sino un llamado a la acción, recordando a los fieles que las pruebas que pueden enfrentar no son un fin en sí mismas. Más bien, son oportunidades de transformación. Oportunidades para que el mundo regrese a Dios, busque su perdón y abrace un futuro fundado en la esperanza, la renovación y la redención. A lo largo de sus muchas apariciones, María ha demostrado constantemente ser una madre amorosa y compasiva, profundamente preocupada por el bienestar de sus hijos. Sus advertencias, aunque serias, son expresiones de este amor y cuidado, destinadas no a provocar miedo sino a proteger a la humanidad del sufrimiento innecesario. En la reciente visión que compartió el Papa Francisco, el llamado de la Virgen María al arrepentimiento y la oración se basa en su profundo deseo de que la humanidad evite el dolor innecesario. Aunque las tribulaciones de las que advierte pueden ser reales, no son inevitables. Sigue habiendo esperanza, siempre que las personas estén dispuestas a escuchar, cambiar y comprometerse con un camino de renovación espiritual. Sin embargo, esta esperanza está lejos de ser un optimismo pasivo. Es un llamado urgente a la acción. La Virgen María insta específicamente a la oración, en particular el rosario, como un arma poderosa para combatir la oscuridad espiritual que amenaza al mundo. También llama al arrepentimiento sincero, a un verdadero alejamiento del pecado y a un profundo compromiso con la santidad. Este llamado a la renovación no es solo para los individuos sino para la conciencia colectiva de la humanidad. El mensaje de María invita a todos a renovar su dedicación a Dios, sabiendo que a través de este compromiso, tanto los individuos como las naciones pueden encontrar la fuerza para enfrentar los desafíos futuros. El Papa Francisco se ha hecho eco de este llamado, instando a los fieles a utilizar la oración como un arma espiritual en la batalla contra el mal. A través de la oración, la confianza en la misericordia de Dios y los actos de devoción, estamos equipados para enfrentar las pruebas de la vida manteniendo intacta nuestra esperanza. Este mensaje de esperanza no se trata solo de la salvación individual sino de una transformación colectiva y global. La visión de la Virgen María se extiende más allá de la liberación personal, ya que llama al arrepentimiento a escala global, una súplica para que el mundo se una para volver a Dios. Esta visión es transformadora. En apariciones marianas anteriores, como las de Fátima, Lourdes y Ayeta, María dejó en claro que el futuro no está escrito en piedra. Los desastres y las dificultades previstas no son inevitables, sino que dependen de la respuesta de la humanidad a sus advertencias. La esperanza, por lo tanto, se convierte en un salvavidas compartido, una invitación divina al cambio. El futuro del mundo depende de las decisiones que tomemos hoy, las oraciones que ofrezcamos y el compromiso que mostremos para vivir vidas que reflejen la misericordia y la gracia de Dios.
El mensaje de la Virgen María ofrece un camino hacia la salvación, no solo para las personas, sino para el mundo entero, si estamos dispuestos a escuchar su llamado. Esta siguiente parte del mensaje del Papa Francisco ofrece un profundo llamado a la unidad y la transformación global, instando a la humanidad a unirse como una comunidad global para enfrentar los complejos desafíos de nuestro tiempo. Las reflexiones del Papa sobre el mensaje de la Virgen María resaltan la importancia de la unidad y el amor, no solo dentro de la comunidad de fe, sino como un principio universal que trasciende las fronteras religiosas. Sus palabras no solo se dirigen a los fieles, sino a todas las personas, animándolas a encontrar consuelo y fortaleza en la solidaridad durante tiempos de lucha e incertidumbre. El Papa Francisco nos recuerda que, sin importar las circunstancias, nunca estamos solos. Nuestra fe compartida y la compasión mutua son vitales para guiarnos a través de estas pruebas. La Iglesia, desde esta perspectiva, se presenta como un faro de luz espiritual, que se mantiene firme contra las fuerzas que buscan impulsar la desesperación y la división. El mensaje de la Virgen María, tal como lo transmite el Papa Francisco, es un recordatorio conmovedor de que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay una manera de buscar luz y propósito. Abrazar los sacramentos, participar en actos de caridad, orar juntos y fomentar la unidad son todas formas en que la Iglesia apoya a los creyentes para superar las dificultades. Este mensaje de esperanza, subrayado por las palabras de la Virgen María, llama a los fieles a permanecer resilientes, comprometidos e inquebrantables en su fe. Aunque el camino que tenemos por delante puede estar plagado de desafíos, el Papa Francisco enfatiza que es un camino pavimentado por la confianza en la providencia de Dios y el apoyo mutuo. La visión del Papa Francisco de un viaje colectivo hacia la esperanza refuerza la creencia de que, a través de la fe y la confianza en la misericordia de Dios, la humanidad puede trascender sus luchas. Al abrazar el amor y la solidaridad, podemos construir un futuro basado en la fuerza y la compasión divinas. Este mensaje invita a todos a reconocer que, si bien la perseverancia individual es importante, la fuerza colectiva de una comunidad global unificada y compasiva puede superar incluso los momentos más difíciles. Un tema central en las reflexiones del Papa Francisco sobre el reciente mensaje de la Virgen María es el significado del rosario como un poderoso escudo espiritual. A lo largo de muchas de sus apariciones, María ha instado repetidamente a sus hijos a abrazar el rosario como una defensa contra la oscuridad y el pecado. En este último mensaje, el Papa Francisco enfatiza la renovada urgencia de este llamado, destacando el rosario como una potente arma espiritual capaz de influir no solo en las vidas personales sino en el mundo en general de maneras profundas. El rosario, como el Papa Francisco señala a menudo, es a la vez simple y profundamente transformador. Es una práctica que acerca a los creyentes a los misterios de la vida de Cristo al tiempo que fomenta una conexión más profunda con la Virgen María. Más que una devoción personal, el rosario se convierte en un acto comunitario de fe, una expresión de unidad en la oración que tiene el poder de disipar la desesperación y contrarrestar el caos y las distracciones de la vida moderna. Cada oración y reflexión sobre la vida de Cristo y María fortalece la fe de los creyentes, fortificándolos con resiliencia moral para enfrentar los desafíos de un mundo atribulado. El rosario, como lo concibe el Papa Francisco, es más que un simple ritual, es un escudo que ayuda a los fieles a resistir las fuerzas negativas que los rodean. Con cada oración, el rosario canaliza la fuerza espiritual, ofreciendo un medio pacífico pero poderoso de alejarse de las distracciones del mundo y concentrarse en lo que es verdaderamente esencial, el amor y la misericordia de Dios. Además del rosario, otra advertencia central en el mensaje de la Virgen María se refiere a la enfermedad silenciosa. Aunque su naturaleza exacta sigue sin especificarse, esta aflicción silenciosa tiene importantes implicaciones espirituales y físicas. El Papa Francisco enfatiza la necesidad de vigilancia, no solo para salvaguardar nuestra salud física sino también para nutrir nuestra resiliencia espiritual. La advertencia sobre esta enfermedad silenciosa es un llamado a ser conscientes de las fuerzas visibles e invisibles que afectan nuestro bienestar. En un nivel, la enfermedad silenciosa puede entenderse como una referencia a las crisis de salud física, como la pandemia global que sacudió recientemente al mundo. Sirve como un recordatorio de que los problemas de salud, aunque a menudo invisibles, pueden perturbar las comunidades y causar un sufrimiento generalizado.
El mensaje del Papa insta a una conciencia colectiva, enfatizando la importancia de la compasión y la acción para abordar los problemas de salud globales. En un nivel más profundo, la enfermedad silenciosa también podría interpretarse como una metáfora de la erosión gradual de los valores espirituales en la sociedad. Así como una enfermedad física puede propagarse silenciosamente, erosionando la salud del cuerpo, también un malestar espiritual puede filtrarse silenciosamente en las culturas, disminuyendo la fe, el amor y la conexión con Dios. El relato del Papa Francisco sobre esta advertencia llama a una renovación de la vigilancia espiritual, alentando a los fieles a protegerse contra las fuerzas que buscan socavar su fe y el tejido moral de la sociedad. Tanto en su dimensión física como espiritual, la enfermedad silenciosa resalta la necesidad urgente de una conciencia global, compasión y un compromiso colectivo con la curación y la renovación. El Papa Francisco insta a la humanidad a responder con oración, fe y unidad, sabiendo que a través de estos esfuerzos, podemos enfrentar los desafíos que tenemos por delante y emerger más fuertes, con corazones renovados por la gracia de Dios. La metáfora de una enfermedad silenciosa es un recordatorio conmovedor y poderoso de los peligros sutiles que plantea la decadencia espiritual. Así como las enfermedades físicas pueden propagarse sin presentar síntomas claros, el deterioro espiritual puede socavar silenciosamente la integridad moral y espiritual de las personas y las comunidades. El Papa Francisco enfatiza la naturaleza insidiosa de esta amenaza, destacando cómo las personas pueden alejarse de su fe sin reconocer la erosión de su salud espiritual hasta que se vuelve demasiado profunda como para ignorarla. Esto es especialmente cierto en una sociedad cada vez más preocupada por el materialismo y la gratificación fugaz, donde la búsqueda de deseos transitorios a menudo tiene prioridad sobre el cultivo de valores espirituales duraderos. La enfermedad silenciosa es particularmente peligrosa porque, a diferencia de las crisis más evidentes, como los desastres naturales o los trastornos políticos, no se anuncia de manera que exija una acción inmediata. Se infiltra gradualmente, fomentando la complacencia y debilitando la conexión del individuo con la oración, la introspección y la comunidad. Las reflexiones del Papa Francisco sobre este fenómeno sirven como una llamada de atención para nuestros tiempos, instando a los creyentes a permanecer vigilantes contra la lenta erosión de la fe que puede pasar desapercibida en el ajetreo y el bullicio de la vida diaria. Advierte que en una era de soluciones rápidas y búsquedas superficiales, los aspectos más profundos y significativos de la vida, la fe, la reflexión y la unidad, pueden desvanecerse en un segundo plano, permitiendo que la salud espiritual decaiga sin que nos demos cuenta. El Papa Francisco enfatiza la necesidad de una base espiritual resistente, construida sobre la oración, la fe y la responsabilidad personal. Esa base es crucial para combatir los efectos sutiles y progresivos de la enfermedad silenciosa. La advertencia de la Virgen María, compartida por el Papa, nos llama a un compromiso más profundo con la vigilancia espiritual, recordándonos que, aunque el camino puede ser difícil, es el camino hacia la paz y la plenitud duraderas. A través de la oración, la adhesión a los valores y el cuidado tanto del cuerpo como del alma, podemos protegernos de esta aflicción espiritual. En un mundo que puede sentirse cada vez más fragmentado, el Papa Francisco imagina un esfuerzo colectivo arraigado en el amor, la unidad y la fe. Su mensaje ofrece una poderosa invitación a mantenernos firmes en nuestro compromiso con el crecimiento espiritual y la claridad moral, sabiendo que a través de estos esfuerzos, podemos contribuir a un mundo más unificado en la compasión, más arraigado en el amor y más profundamente alineado con el propósito divino. Los desafíos que enfrentamos, ya sean personales, sociales o globales, no son insuperables cuando permanecemos firmes en nuestra fe y nos apoyamos unos a otros con una devoción inquebrantable. Al interactuar con este mensaje, ya sea compartiéndolo o reflexionando sobre él, sepa que está participando en el llamado colectivo a permanecer espiritualmente vigilantes. Que este mensaje te inspire a seguir alimentando tu fe y fortaleciendo los lazos de unidad y amor en el mundo que te rodea. Que Dios nos bendiga a todos con la gracia de permanecer fieles a su llamado, y que sus promesas de esperanza y salvación nos guíen hacia un futuro lleno de fe y compasión.